Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre el estilo en cada medio de comunicación. Como la semana pasada o la vez pasada vimos el estilo periodístico en forma general, pero ahora vamos a hablar el estilo periodístico en cada medio. El estilo en la prensa, en la radio y la televisión, que son los principales medios de comunicación social. De tal manera que vamos a resumir este gran contenido en estos 3 puntos. Para la prensa escrita, entiéndase la prensa escrita como los diarios, los semanarios, los quincenarios, revistas y otros, tiene sus propias características, su propio estilo. ¿Y cuál es ese estilo? Se escribe para la vista. En la prensa se escribe para la vista, porque el lector va a leer. Puede ser que lo lea por la mañana, puede ser que lo lea por la tarde, puede ser que lo lea por la noche. Esa es la gran ventaja de la prensa escrita, pero que se lee cuando el lector tenga el tiempo suficiente para obtener la información. Y la característica principal de este medio de prensa es la pirámide invertida. La pirámide invertida es la forma en que, como si dobláramos la pirámide, ponemos lo más ancho para arriba y lo más angosto para abajo. Entonces, lo más ancho tiene que ver con lo más importante. Y a medida que vamos redactando, vamos disminuyendo en importancia la información. Por supuesto, en cada medio, como se dice, hay que utilizar las 5 WH, que es quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Eso es imprescindible en cada medio. Y por supuesto, en la prensa escrita hay que utilizarlo. ¿Cómo deben ser los textos en la prensa escrita? Deben ser escritos con letras de 11 puntos, que es el tipo de letra es más legible, que permite al lector captar el mensaje con claridad y en el lenguaje. También se escribe en columnas. Generalmente los periódicos estándar usan 8 columnas. Hay periódicos más pequeños, que son los tabloides, usan 4 o 5 columnas. Pero dependiendo de la diagramación, se va a utilizar el tipo de columnas que se tenga. Y además de eso, se juega con la diagramación, colocando los avisos de una parte y colocando la información de otra parte, con las fotografías, etcétera, etcétera. Además de eso, se usa también los colores. Se pueden poner letras de diferentes colores, en blanco y negro, o rojo, amarillo, azul, y en tamaños diferentes, cosa que destaque la información. Eso depende de la diagramación, del diagramador que vaya a hacer ese diseño de ese periódico. Eso es a grandes rasgos lo que es la prensa escrita. Y la ventaja que tiene es que se puede releer. Y vamos a poner un ejemplo de cómo sería una redacción de la prensa escrita. Por ejemplo, el presidente de la República anunció un aumento salarial a partir del próximo mes. Ahí tenemos dicho ya. Si la gente no tiene tiempo de leer el resto, ya se enteró lo que pasó. Ahora, se quiere enterar, sigue más adelante. Ese es más o menos a grandes rasgos la característica de la prensa escrita. Ahora, la característica o el estilo de la radio es totalmente distinto a la de prensa, porque se escribe para el oído. Uno viene a escuchar. Existe el radio escucha, no es el que tiene que tener el periódico en el frente, sino que se puede mover de un sitio a otro. Si la señora está en la cocina cocinando sus huevos fritos o se está manejando, entonces yo puedo escuchar con claridad lo que está diciendo. Entonces hay que escribir para el oído. Y se usa un lenguaje coloquial, un lenguaje utilizando la voz activa. No dice que ha ocurrido, no, ocurrió. Ha ocurrido un accidente en la calle tal, no, acaba de ocurrir un accidente en la calle tal. La voz activa, no la voz pasiva. Y además de eso, hay que dar la impresión de que se está hablando y que no se está leyendo. Con eso hay que modular el tono de voz y una buena pronunciación. No utilizar adjetivos, porque los adjetivos eh, molestan al escucha. La información es fugaz, porque uno aquí oyó, si no la oíste, perdiste la información. Pero tienen la inmediatez, que es inmediato. Ocurre un hecho, inmediatamente la radio lo ve y en segundos, en minutos, puedo tener, no hay que esperar 24 horas a que el periódico sea impreso, hay que esperar para poderlo ver. Si se quiere profundizar más, ok, en el periódico, pero la inmediatez lo da la radio.
Y un consejo que yo quiero decirle a ustedes es que en las entrevistas por radio hay que utilizar la repetición. Cuando vamos a entrevistar a alguien por radio, hay que utilizar la repetición, tanto del tema tratado como del entrevistado. Estamos entrevistando al señor X sobre el tema tal. Y decirlo de vez en cuando porque cada oyente se va incorporando a la radio y para que capte de qué estamos hablando, porque hay medios de comunicación que comienzan a hablar, de quién es el que está hablando, qué está diciendo, de qué tema están tratando. Entonces hay que hacer eso. Entonces, un ejemplo sencillo de la noticia sería, a partir del próximo mes, los trabajadores ganarán un 40% más. Esa sería la introducción en la radio, distinta a lo que ya dijimos de prensa. Entonces, la principal característica de la radio, repito, es la inmediatez y es fugaz. Y el tercer medio de comunicación viene siendo la televisión. La televisión es mucho más penetrante porque se escribe para lo audiovisual, porque estamos oyendo y estamos viendo. Entonces hay que utilizar muchas imágenes, muchos videos. Las palabras van acompañadas de imágenes. Es más penetrante porque uno está viendo y oyendo lo que está ocurriendo. Y tiene que ser entendible porque se ven los hechos con mucha claridad. El mensaje también debe ser breve y sencillo, no profundo, como en la prensa, sino que igual que la radio. Y se debe utilizar frases cortas, al igual que la radio, para complementar a la prensa y la radio. Y es fugaz también porque se debe estar en el lugar del equipo de televisión. Si yo no tengo el equipo de televisión ahí en el frente, si no estoy viendo la pantalla, pierdo la información. Si yo me muevo de la pantalla que estoy observando, entonces no voy a poder captar, nomás que capto más el oído, pero no veo la imagen. Necesito estar allí, esa es una de las características de la televisión, que hay que estar frente al aparato. Y también es fugaz porque pasaron varios segundos, se dijo y se perdió, a menos que se grabe la información y se pasa. Por eso es que los medios de comunicación, la televisión, repiten las noticias a través del día varias veces para darle oportunidad a la persona que no lo vio en la mañana, que lo puede ver en la tarde. A veces suena como fastidioso, pero es por eso, por el bien del lector. Entiéndase como lector a quien está viendo la televisión. Y además de eso, hay canales de televisión que se dedican las 24 horas a la información. Es tan importante hoy en día la información por televisión que hay canales como por ejemplo el CNN, que es el más conocido, que 24 horas de información continua. Y también lo mismo ocurre con los invitados. Si una persona está invitada, también debo identificarlo y debo identificar también el tema. Y además de eso está el cintillo, que en el cintillo, aunque el periodista no identifique al tema ni al invitado, aparece un cintillo generalmente donde explica quién es y de qué están tratando. Y un ejemplo de redacción en televisión sería, siguiendo el mismo ejemplo, un 40% más ganarán los trabajadores a partir del próximo mes. Esa sería la noticia de televisión. Y otro medio de comunicación que está ahorita en desarrollo son las redes sociales. Otro medio de comunicación. Tiene mayor inmediatez, permite la captación de miles de millones de personas y que existe la retroalimentación. Porque yo oigo una información, la veo por internet y entonces inmediatamente yo puedo comunicarme con el emisor, con la persona y responderle, dar mi opinión al respecto. Pero como te dije yo, esas redes sociales están ahorita en desarrollo. Con el tiempo se verá cómo se maneja mejor. Eso es lo que quería decirles hoy sobre cada medio de comunicación. Bueno, si les gustó el mensaje, entonces denme un like o suscríbanse y tóquenme en la campanita si están de acuerdo con ello. Chao, nos vemos la próxima.